Un jefe de la mafia da órdenes en un idioma extranjero para humillar a una camarera. Nunca esperó esta respuesta. Creía que era solo otra chica invisible en un delantal barato. El tipo de daño colateral que los hombres poderosos pasan por encima sin mirar dos veces. Así que cuando el jefe indiscutido del bajo mundo criminal de la ciudad la recorrió de arriba abajo con la mirada, hizo una mueca de desprecio, y le ordenó en un idioma que estaba seguro que ella no entendería, llamándola perra callejera mendigando sobras, esperaba que ella bajara la cabeza en obediencia ignorante. Estaba equivocado. Porque ella no solo lo entendió. Le respondió. Los pies de Tessa palpitaban en un ritmo constante y agonizante que combinaba perfectamente con el bajo pulsante del cuarteto de jazz en la esquina. Era martes por la noche en Laura, ese tipo de establecimiento en el centro donde la iluminación ambiental se mantenía intencionalmente tenue para ocultar el agotamiento en los rostros del personal, y un solo aperitivo de trufa costaba más que el presupuesto semanal de comestibles de Tessa. El aire estaba cargado con el aroma a pato asado, perfume costoso, y el zumbido silencioso y aislado del dinero antiguo. Estaba de pie cerca de la estación de servicio, presionando el dolor sordo de su espalda baja contra el mostrador de caoba. 7 horas dentro de un doble turno, con el poliéster barato y rígido de su blusa de uniforme rozando sin piedad contra su clavícula. Le quedaba 1 hora. 1 hora de asentir a hombres en trajes a la medida que tronaban los dedos para llamar su atención, se aclara la garganta, y sonreír a mujeres cubiertas de diamantes que se quejaban de que el hielo en su agua mineral estaba demasiado frío. Tomó un trapo húmedo y limpió mecánicamente una migaja de pan del borde de una canasta de pan vacía. Su mente no estaba en el comedor. Estaba calculando el recargo por retraso de su factura eléctrica, sopesándolo contra el costo de reemplazar las balatas de su sedán oxidado. La vida era una hoja de cálculo implacable de déficits. El cinismo no era solo un estado de ánimo para Tessa. Era un mecanismo de supervivencia. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. Entonces la temperatura ambiental del restaurante pareció caer 10 grados. No era una corriente de aire de las puertas de la cocina. Fue un cambio físico tangible en la atmósfera de la sala. El suave tintineo de las copas de cristal se apagó, ondulando desde la entrada principal hacia los reservados del fondo como una ola. Incluso el cuarteto de jazz pareció bajar el volumen, con el saxofonista alejando ligeramente su instrumento de la boca. Tessa levantó la vista de su trapo. 3 hombres acababan de cruzar el umbral de las pesadas puertas con manijas de bronce. En realidad, 2 de los hombres caminaban. El del centro acechaba. Se movía con una gracia depredadora y de extremidades sueltas, dueño de las tablas de madera importada bajo sus zapatos de cuero pulido. Nikolai. Tessa no seguía las noticias locales, y ciertamente no le importaba la política clandestina de la ciudad, pero no se podía trabajar en hospitalidad de alta gama sin aprender los rostros de los depredadores supremos. Todos en la parte trasera de la casa conocían a Nikolai. No encajaba en la caricatura cinematográfica de un mafioso. No había anillos meñiques ostentosos, no había puros, no había camisas de seda ruidosas. Vestía un traje gris carbón tan impecablemente entallado que parecía moldeado a su marco ancho. Su cabello oscuro estaba despiadadamente ordenado, su mandíbula dura e intransigente, y sus ojos, incluso desde 9 metros de distancia en una habitación tenuemente iluminada, eran planos, muertos. Eran los ojos de un hombre que miraba al mundo y solo veía 2 categorías. Cosas que podía comprar, y cosas que tenía que romper. Claude, el maitre de, usualmente arrogante del restaurante, prácticamente tropezó con sus propios zapatos de charol corriendo hacia el frente. La mueca altanera que usualmente reservaba para los turistas se evaporó, reemplazada por un brillo de sudor nervioso. Señor Sokolov, un honor como siempre, tartamudeó Claude, inclinándose ligeramente. Su mesa de siempre. Nikolai no ofreció un saludo. Ni siquiera asintió. Simplemente siguió caminando. Un fantasma silencioso cortando a través del mar de socialites aterrorizadas. Sus guardaespaldas, hombres de cuellos gruesos cuyas chaquetas de traje se tensaban contra los pesados bultos en sus costillas, lo flanqueaban como sabuesos leales. Pasaron por alto por completo el piso principal, dirigiéndose directo hacia el reservado escondido en forma de media luna en la esquina trasera más lejana. El único totalmente resguardado de las ventanas que daban a la calle. El punto ciego. Tessa tomó su bandeja de servicio vacía y la metió bajo el brazo. No es mi sección, pensó. Un breve destello de alivio cortando a través de su fatiga. Gracias a Dios.
Se giró hacia las puertas batientes de la cocina, lista para perderse en el santuario vaporoso y ensordecedor del fregadero durante 5 minutos. Una mano se cerró sobre su antebrazo con fuerza. Tessa se estremeció, girándose. Era Sara, la mesera senior. Sara usualmente era un torbellino de movimiento eficiente e ingenio afilado, pero en ese momento su rostro tenía el color de la tiza vieja. Su labial rojo meticulosamente aplicado resaltaba claramente contra su piel pálida. Tessa, por favor cámbiame el lugar. ¿Qué? No, Tessa frunció el ceño, retirando su brazo con suavidad. Mi turno casi termina, Sara. Tengo que cerrar la cuenta de la mesa 4 y ya termino. No puedo tomar la mesa 9. La voz de Sara era un susurro frenético y delgado. Sus dedos se clavaban en el borde de su propia bandeja. El tipo de la izquierda, el calvo con la cicatriz cruzando la ceja. Estuvo aquí el mes pasado. Le llevé una bebida y me acorraló en el pasillo de servicio cerca de los baños. Me susurró lo que quería hacerme. Yo, no puedo ir hacia allá, Tess. Voy a temblar. Voy a dejar caer algo. Si meto la pata, Claude me va a despedir. Tessa miró las manos temblorosas de Sara. Después miró a través del comedor hacia la mesa 9. Nikolai ya estaba sentado, recostado contra el cuero negro acolchado, mirando su teléfono con supremo aburrimiento. El hombre con la cicatriz que Sara había mencionado estaba sentado frente a él, sonriéndole al otro guardaespaldas, revelando una hilera de dientes coronados en oro opaco. Se veían como lobos, acomodándose para una comida, perfectamente cómodos con el conocimiento de que todos los demás en la habitación eran ovejas. Tessa soltó un largo y lento respiro. El dolor en su espalda baja se encendió de nuevo. Odiaba esto. Odiaba la forma en que la riqueza y la violencia actuaban como un escudo invisible para hombres terribles. No les temía. El miedo requería un sentido de autopreservación que había perdido en su mayoría durante los últimos 3 años de pobreza aplastante. Pero estaba exhausta hasta los huesos de ellos. ¿Están comiendo o solo bebiendo?, preguntó Tessa, con la voz sin emoción. Solo bebidas usualmente. Licor de alta gama. Manténlos llenos. Manténlos callados. Sara la miró con ojos desesperados y llorosos. Bien, suspiró Tessa, pasándose una mano por el cabello firmemente sujeto. Toma la mesa 4. Son de dinero antiguo. Dan exactamente 18% de propina, sin importar lo que hagas. Ciérrales la cuenta. Sara casi se derrumbó de alivio, murmurando una sarta de agradecimiento sin aliento antes de salir disparada hacia el frente del restaurante. Tessa se quedó sola un momento. Enderezó su postura, ignorando los músculos gritando en sus pantorrillas. Se alisó el frente de su delantal. Se pintó la sonrisa vacía y de ojos muertos de una trabajadora de hospitalidad curtida, ajustó su libreta de pedidos, y comenzó la larga caminata a través del piso del comedor, entrando directo a la boca del lobo. Mientras Tessa se acercaba al reservado apartado de la esquina, el murmullo bajo de la conversación entre los 3 hombres se volvió audible sobre la música de jazz. No era inglés. Consonantes duras, ritmos guturales rodantes, un idioma construido para inviernos largos y verdades brutales. Ruso. Tessa, se aclara la garganta, lo reconoció al instante. Su abuela, una mujer hecha completamente de hierro y terquedad, lo había hablado exclusivamente en su apartamento estrecho y ventoso hasta el día en que murió. Tessa había pasado 4 agotadores años en una universidad estatal perfeccionando la gramática, escribiendo extensos ensayos sobre Tolstói, persiguiendo un título en lingüística. Era un título que actualmente le ayudaba a hacer absolutamente nada en el mundo real, excepto identificar con precisión el dialecto callejero de Moscú de los criminales que actualmente ignoraban su existencia. Estaban discutiendo, o más bien el hombre con la cicatriz estaba discutiendo. Se inclinaba a través de la mesa de caoba pulida, gesticulando agresivamente con dedos gruesos y callosos. Nikolai estaba sentado completamente inmóvil. No había tocado la servilleta de lino perfectamente enrollada frente a él. Era un retrato de calma letal, dejando que su subordinado se desahogara. Tessa se detuvo al borde de la mesa. Cruzó las manos frente a su delantal. Buenas noches, caballeros, dijo. Su voz era suave, practicada, desprovista de cualquier temblor. Bienvenidos a Laura. ¿Puedo empezar con algo de nuestro menú de licores reserva? El hombre con la cicatriz cerró la boca de golpe. Giró la cabeza y la miró fijamente, con los ojos recorriéndola de arriba abajo con abierta falta de respeto grasienta. Necesitamos un minuto, cariño.
ve a traer un poco de pan. Tessa no se estremeció. Solo mantuvo la sonrisa educada y vacía en su rostro. En realidad, habló Nikolai. Era la primera vez que ella escuchaba su voz. Su inglés era impecable, cargando solo el más leve rastro de un acento frío y metálico bajo las sílabas. No miró a Tessa. Mantuvo su mirada fija en el hombre con la cicatriz, afirmando dominio sin levantar un dedo. Creo que estamos listos. Lentamente, deliberadamente, Nikolai giró la cabeza y finalmente miró a Tessa. De cerca, el impacto de su mirada era asombroso. Sus ojos realmente eran del color de la pizarra, piedra fría e inflexible que parecía absorber la luz tenue en lugar de reflejarla. Miró su uniforme. Notó los hilos deshilachados en su cuello. Vio el moño desordenado sosteniendo su cabello hacia atrás, la ligera mancha de agotamiento bajo sus ojos, los zapatos baratos y gastados en sus pies. No la miró como una mujer, ni siquiera como una persona. La miró como un accesorio, una pieza conveniente de escenografía, una herramienta para usar en cualquier juego de dominación psicológica que estuviera jugando en ese momento con su ruidoso y cicatrizado subordinado. Una sonrisa lenta, cruel e inmensamente divertida tocó la comisura de la boca de Nikolai. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, uniendo las yemas de los dedos. Cambió de vuelta al ruso. No susurró. Proyectó su voz solo lo suficiente para que sus hombres escucharan cada sílaba claramente. Sus ojos permanecieron clavados en el rostro de Tessa, esperando la inevitable mirada en blanco, confundida y sumisa de una mesera estadounidense sin educación. Prinesim Nevsky, dijo Nikolai en un ruso perfectamente enunciado. Tráeme whisky, hizo una pausa, dejando que las palabras extranjeras quedaran suspendidas en el aire entre ellos. Pero no había terminado. Quería hacer un punto ante sus hombres sobre el poder. Idvigaisia Bistre, Sobaka, continuó, con el tono conversacional, como si estuviera comentando sobre el clima. Y muévete rápido, perra. Una cualquiera como tú debería estar agradecida de respirar el mismo aire que yo. Pareces que no te has bañado en una semana. El hombre con la cicatriz soltó un resoplido áspero y ladrador de risa. El otro guardaespaldas rió entre dientes, un sonido bajo y servil. Miraron a Tessa, con sus expresiones goteando desprecio. Estaban esperando su reacción. Estaban esperando que se desarrollara el guión estándar. Esperaban que ella mantuviera su sonrisa de servicio al cliente, que parpadeara confundida, que dijera, lo siento, señor, no entiendo. Déjeme traerle un menú. Esperaban que se escabullera como un ratón asustado, probando perfectamente el punto no dicho de Nikolai ante su equipo, de que todos afuera de su círculo violento y aislado eran estúpidos, patéticos, y estaban destinados a ser pisoteados. Tessa se quedó perfectamente inmóvil. Su corazón dio un solo latido masivo y doloroso contra sus costillas. El calor, repentino y abrasador, se encendió en la parte trasera de su cuello. No era vergüenza. No era miedo. Era rabia. Pura rabia sin adulterar de clase trabajadora. Estaba increíblemente cansada. Estaba en bancarrota. Había pasado su mañana en espera durante 45 minutos rogándole a una representante de servicio al cliente de la compañía de electricidad que no le cortara la luz. Había pasado las últimas 7 horas cargando platos de comida que costaban más que su auto, siendo tratada como mueble animado por gente que creía que la riqueza reemplazaba la decencia humana básica. Y ahora este sociópata arrogante y manchado de sangre en un traje de $5,000 creía que podía usarla como su chiste. Creía que podía sentarse en su torre de marfil de violencia y degradarla para verse como un dios frente a sus matones. Tessa no rompió el contacto visual. No dejó que su sonrisa educada flaqueara. El silencio en la mesa se extendió. 1 segundo. 2 segundos. 3. Nikolai inclinó la cabeza ligeramente, con su sonrisa profundizándose, esperando que ella se disculpara por su ignorancia. Esperando que ella se quebrara. Tessa calmadamente metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó su libreta de pedidos. Recuperó su pluma de plástico barata. Le dio clic. Clic. El sonido fue afilado y antinaturalmente fuerte en el silencio tenso y repentino del reservado. Miró directo hacia los ojos muertos de pizarra de Nikolai. Dejó que su sonrisa de servicio al cliente cayera. Su rostro se quedó completamente en blanco, su postura enderezándose mientras se despojaba de su personaje de mesera sumisa como un abrigo pesado. «Whisky», dijo Tessa. La palabra quedó suspendida en el aire. La mesa se congeló.
La risa del hombre con la cicatriz murió en su garganta con un sonido de ahogo. El otro guardaespaldas tensó su mano, deslizándose por instinto hacia su pecho. Tessa no levantó la voz. No gritó. Habló el idioma con la fluidez casual y afilada como navaja de una nativa. Su acento cargaba la textura específica de clase trabajadora de los suburbios de Moscú, un espejo impecable de la cadencia que él acababa de usar. «¿Kakoi?», preguntó Tessa, inclinándose hacia adelante apenas una fracción de centímetro. «¿Qué tipo?». Desvió sus ojos brevemente hacia el hombre con la cicatriz, después los trajo de vuelta directo hacia Nikolai. ¿El barato o el bueno? ¿Cuál exactamente? Tenemos la porquería barata para tus perros, y lo bueno, que puedes pagar si preguntas educadamente. La sonrisa de Nikolai desapareció por completo. La diversión se borró de sus facciones, reemplazada por algo completamente indescifrable. Por primera vez en quizás una década, un shock genuino y profundo destelló por el rostro del jefe mafioso intocable. Un músculo en su mandíbula tensa saltó. Tessa no había terminado. La rabia era una fuerza impulsora fría en su sangre. Ahora se inclinó más abajo, apoyando una mano en el borde de la mesa de caoba, invadiendo su espacio, acercando su rostro a centímetros del de él. Ilya Spravki, continuó suavemente, con la voz goteando hielo absoluto. Y para que conste, me bañé esta mañana. Tú eres el que apesta a sangre y colonia barata. ¿Va a haber algo más, o vas a seguir desperdiciando mi tiempo? El silencio que siguió fue absoluto. Fue un vacío sofocante. Era el tipo de silencio pesado y sin aliento que usualmente precedía a un disparo en un callejón. El hombre con la cicatriz soltó un gruñido feral. Prácticamente se lanzó hacia arriba, con la mano hundiéndose violentamente en el bolsillo interior de su chaqueta de traje. Tessa no parpadeó. Mantuvo sus ojos fijos en Nikolai. Sabía exactamente lo que acababa de hacer. No se le hablaba a hombres como este en ese tono. No se les despojaba de su poder frente a sus subordinados. Acababa de firmar su propia sentencia de muerte por un ego magullado. Esperó la explosión. Esperó el acero frío, la violencia, los gritos de los otros comensales. Nikolai levantó su mano derecha. Fue un microgesto afilado y singular, apenas un movimiento de su muñeca. El hombre con la cicatriz se congeló a mitad del salto. Su mano permaneció enterrada en su abrigo, con el pecho agitándose de furia, pero no se movió ni un centímetro más. Obedeció el comando silencioso instantáneamente, como un perro ahogándose con un collar de púas. Nikolai no miró a su guardia. Solo miró fijamente a Tessa. Ella lo miró de vuelta, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado, negándose a apartar la mirada primero. Lentamente, imposiblemente, las comisuras de la boca de Nikolai se contrajeron. Un sonido bajo y retumbante empezó profundo en su pecho. Vibró a través del silencio de la mesa. Se estaba riendo. No fue una risa teatral y atronadora. Fue un sonido oscuro, peligroso y genuino que hizo que los vellos de la nuca de Tessa se erizaran. Se recostó en su silla de cuero, cruzando los brazos sobre el pecho, mirándola como si acabara de materializarse de la nada. La mirada plana y muerta en sus ojos de pizarra había desaparecido. Fue reemplazada por un fuego repentino y aterradoramente intenso. «Macallan 25», dijo Nikolai, cambiando fluidamente de vuelta al inglés. Su voz de repente era muy baja, bajando una octava. No cargaba ira, solo un enfoque afilado como navaja. Puro. 3 copas. Tessa se puso derecha, saliendo de su órbita. Sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de agua, pero mantuvo su rostro completamente neutral. Cerró su pluma con un clic. «Por supuesto, señor», dijo en un inglés perfectamente educado, imperturbable. Enseguida. Se dio vuelta sobre sus talones y caminó hacia el bar. No se apresuró. No corrió. Caminó con pasos medidos y firmes, aunque podía sentir el peso pesado y ardiente de su mirada perforando su columna todo el camino. Cuando llegó a la barandilla de bronce del bar, se aferró a ella tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El cantinero, un chico universitario delgado llamado Josh, le echó un vistazo a su rostro pálido y dejó de limpiar el mostrador. «Cielos, Tess, ¿estás bien? Te ves como si acabaras de presenciar un choque de autos». 3 Macallan 25, puros, dijo Tessa con la voz tensa, apenas empujando las palabras más allá del nudo en su garganta. «Y sírveme un doble de tequila de rieles mientras estás en eso. Ponlo en mi cuenta». Josh frunció el ceño,
mirando nerviosamente hacia la esquina del fondo, pero no discutió. Sirvió el tequila barato y deslizó el vaso de siot a través del tapete. Tessa lo tomó con una mano ligeramente temblorosa y se lo bebió de un trago. El licor barato quemó como ácido de batería todo el camino hasta su estómago, dándole estabilidad. Respiró profundamente. Había sobrevivido el encuentro. Solo necesitaba poner las copas en una bandeja, dejarlas en la mesa en silencio, evitar el contacto visual, y sobrevivir los siguientes 45 minutos hasta que su turno misericordiosamente terminara. Entonces se iría a casa, cerraría su cerrojo, y jamás volvería a pensar en Nikolai. Josh puso las 3 copas de cristal de escocés caro en su bandeja. Tessa la tomó. Se dio vuelta para enfrentar el piso del comedor, pero mientras miraba hacia la esquina del fondo, se le cortó la respiración. Nikolai ya no estaba mirando su teléfono. No estaba hablando con sus hombres. Ignoraba por completo al guardaespaldas cicatrizado, que todavía la fulminaba con dagas en su dirección. Nikolai estaba sentado perfectamente inmóvil, apoyando la barbilla sobre sus manos entrelazadas. Estaba observando el bar. La estaba observando a ella. El supremo aburrimiento de ojos muertos había desaparecido. El depredador supremo acababa de encontrar algo completamente nuevo en su mundo mundano y violento. Había encontrado un rompecabezas. Tessa se dio cuenta, con una sensación fría y hundiéndose en la boca de su estómago, de que su turno podría estar terminando. Pero esta pesadilla apenas comenzaba. La caminata de vuelta a la mesa 9 tomó exactamente 42 segundos. Tessa contó cada paso individual. La pesada bandeja de caoba balanceada sobre su palma se sentía como si estuviera hecha de plomo. 3 copas de cristal de Macallan 25 estaban perfectamente centradas sobre el posavasos de corcho, con el líquido ámbar captando la iluminación tenue del techo. La banda de jazz tocaba una versión lenta y melancólica de un clásico de Cole Porter, con el redoblante afelpado silbando como un radiador moribundo. Mientras acortaba la distancia, el guardaespaldas cicatrizado, Dne, así lo había escuchado llamar a Claude una vez, movió su corpulencia. Su cuello grueso estaba enrojecido de un rojo oscuro y moteado, con el cuello de su camisa de vestir tensándose contra su tensión repentina y violenta. Se veía como un pitbull, ahogándose con una correa. Tessa no lo miró. Mantuvo los ojos fijos en el centro de la mesa. Llegó al reservado en forma de media luna. El silencio entre los 3 hombres era denso lo suficiente como para asfixiarse en él. Bajó la bandeja. Macallan 25. Puro, dijo. Su voz era aterradoramente firme. El siot de tequila que había tomado en el bar se sentía como una piedra cálida y pesada en su estómago vacío, anclando sus nervios deshilachados. Colocó la primera copa frente al segundo guardaespaldas, un hombre más joven con ojos muertos y nariz rota. Él no parpadeó. Colocó la segunda copa frente a Dne. Él soltó una respiración baja y húmeda a través de los dientes, con la mano temblando sobre la mesa. Finalmente, tomó la tercera copa. La colocó directamente frente a Nikolai. Él no se había movido desde que se alejó. Sus manos todavía estaban entrelazadas bajo su barbilla, sus ojos gris pizarra rastreando cada microexpresión de ella. No la miraba fijamente. Ya no estaba tratando de intimidarla. La realidad aterradora era que se veía profundamente fascinado. Era la mirada de un biólogo que acababa de descubrir una nueva especie de insecto venenoso bajo un microscopio. ¿Va a necesitar algo más esta noche, señor?, preguntó Tessa. Se apegó al guión. Inglés. Deferente pero completamente vacío. Nikolai tomó la pesada copa de cristal. No rompió el contacto visual mientras la llevaba a sus labios y tomaba un sorbo lento y deliberado. El escocés costaba $200 por trago. Se lo bebió como si fuera agua de la llave. No, dijo suavemente, con la voz apenas audible sobre la música de jazz. Trae la cuenta. Tessa asintió una vez, breve y profesional. Se dio vuelta y se alejó. No respiró hasta que estuvo detrás de las puertas dobles batientes de la cocina. La repentina ráfaga de calor, cocineros de línea gritando, y platos de cerámica traqueteando la golpeó como un impacto físico. Se apoyó contra el frío acero inoxidable de la puerta del refrigerador y cerró los ojos con fuerza. Sus rodillas finalmente cedieron, temblando tan violentamente que tuvo que apoyar las manos contra sus muslos para mantenerse en pie. Eres una idiota, pensó, con la voz cínica en su cabeza gritándole. Eres una idiota suicida absoluta. ¿Qué acabas de hacer?
Había dejado que un momento de orgullo alimentado por el agotamiento anulara 3 años de instintos amargos de supervivencia. No le contestabas a hombres que compraban jueces y enterraban sus problemas en concreto. Te tragabas el orgullo, aceptabas el insulto, y te ibas a casa a tu apartamento miserable. Ese era el contrato de los pobres trabajadores. Ella acababa de romperlo y prenderle fuego. Tessa abrió los ojos de golpe. Claude marchaba hacia ella, con el rostro brillante de pánico. Sujetaba una pequeña libreta de cheques encuadernada en cuero entre sus manos bien cuidadas. ¿Qué hiciste?, siseó Claude, tomándola del codo y arrastrándola ligeramente lejos de la línea de preparación. ¿Qué le dijiste? Tomé su orden, Claude, dijo Tessa, manteniendo el rostro en blanco. Liberó su brazo. Se están yendo. Después de una sola bebida. Sokolov nunca se va después de una sola bebida. Usualmente se queda hasta el cierre y acumula una cuenta de $3,000. La voz de Claude subía a un tono chillón. Si lo ofendiste, si derramaste siquiera una gota de agua sobre sus zapatos, te voy a arruinar personalmente en esta ciudad. No conseguirás ni un trabajo raspando chicle de las plataformas del metro. Tessa tomó el libro de cuero de sus manos. Voy a llevar la cuenta ahora mismo. Pasó junto a él, con la mandíbula apretada. Imprimió el recibo en la estación de servicio. $600 más impuestos. Colocó el papel dentro del portador de cuero, se alisó el delantal, y caminó de vuelta hacia el piso del comedor. El reservado estaba vacío. Tessa se detuvo en seco. Las 3 copas de Macallan estaban sobre la mesa. 2 completamente llenas. La de Nikolai estaba a la mitad. Los hombres se habían ido. Se acercó a la mesa lentamente, con el corazón tamborileando un ritmo frenético contra sus costillas. ¿Se habían ido? ¿Los había hecho tan enojar que simplemente se fueron? Claude le iba a descontar los $600 de su pago, lo cual significaba que no podría pagar la renta. El pánico, frío y afilado, finalmente atravesó su estoicismo. Llegó a la mesa y miró hacia abajo. Sentado perfectamente centrado sobre la madera oscura, justo al lado de la libreta de cuero, había una pila de billetes. Tessa tomó el libro. Lo abrió. El recibo todavía estaba ahí. Miró el efectivo. Eran billetes de $100 crujientes y sin circular. No quería tocarlos. Se sentían radioactivos. Pero se estiró y pasó el pulgar sobre el borde de la pila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso cubría las bebidas. 7, 8, 9, 10. Siguió contando. Se le cortó la respiración. 20, 30, 40, 50. $5,000. Había una nota metida bajo el último billete, escrita en el reverso de una gruesa tarjeta de presentación color crema. La caligrafía era afilada, elegante y agresiva. Para la ducha. Mantén la boca cerrada y los ojos abiertos. Tessa miró fijamente la tinta. El peso pesado del efectivo en su mano no se sentía como una bendición. No se sentía como dinero para la renta o balatas nuevas o un suspiro de alivio. Se sentía como un enganche. Se sentía como una trampa cerrándose alrededor de su tobillo. Metió los $5,000 al fondo de su bolsillo de delantal, dejó los 600 de la cuenta dentro del libro de cuero, y prácticamente corrió de vuelta a la cocina. El vestidor de empleados olía a aceite de fritura rancio, cloro y ambiciones derrotadas. Tessa se sentó en el estrecho banco de madera, mirando fijamente la puerta metálica oxidada de su casillero. El reloj en la pared marcaba las 2:15 de la madrugada. El restaurante finalmente estaba muerto. Las pesadas puertas principales cerradas con llave, los últimos patrones aristocráticos vertidos en sus autos con chofer que los esperaban. Había logrado evitar las preguntas frenéticas de Sara y las miradas sospechosas de Claude. Había entregado su reporte de cierre, entregado el efectivo exacto por la cuenta de la mesa 9, y mantenido la boca completamente cerrada. La pila de billetes de $100 actualmente estaba metida hasta el fondo de su bolsa de lona desteñida, envuelta en un suéter de repuesto. Cada vez que miraba de reojo la bolsa, su estómago se revolvía. Se quitó los pasadores del cabello, dejando que la masa pesada y oscura cayera sobre sus hombros. Su cuero cabelludo dolía. Sus pies palpitaban con un ritmo sordo e insistente que irradiaba hasta sus pantorrillas. Cambió su rígida blusa de uniforme de poliéster por una sudadera gris holgada, se la subió hasta la barbilla,
y se colgó la bolsa de lona sobre el hombro. Solo necesitaba llegar a casa. Necesitaba cerrar su cerrojo, tomar una ducha ardiente, y convencerse a sí misma de que mañana sería solo otro miserable y ordinario miércoles. Tessa empujó la pesada puerta de acero contra incendios en la parte trasera de la cocina y salió al callejón. El aire frío de la noche la golpeó como una toalla mojada. Había llovido mientras estaba adentro, con los adoquines resbaladizos y brillando bajo el resplandor amarillento enfermizo de una sola farola de sodio. El callejón estaba silencioso, oliendo a cartón mojado y gases de escape. El estacionamiento del personal estaba a una cuadra de distancia, un cuadrado de asfalto agrietado escondido bajo la columna vertebral oxidada de las vías elevadas del tren. Se subió la capucha contra el frío húmedo y empezó a caminar. Un sedán Chevy 2011 oxidado estaba estacionado en la esquina más lejana, escondido contra una reja de tela metálica. El faro del lado del pasajero estaba parchado con cinta, y el silenciador traqueteaba como una lata de café llena de monedas, pero era suyo. Era una jaula de metal que se movía. En ese momento, eso era todo lo que quería en el mundo. Tessa sujetó las llaves de su auto en su bolsillo, deslizando una de las llaves de bronce entre sus nudillos. Un hábito nacido de vivir en un vecindario donde las farolas usualmente estaban rotas, se aclara la garganta, las sirenas nunca dejaban de sonar. Estaba a 15 metros de su auto cuando las sombras se movieron. No fue repentino. Fue una sangría lenta y deliberada de oscuridad separándose de los pilares de concreto bajo las vías del tren. Dos siluetas masivas salieron de la penumbra, bloqueando el camino estrecho hacia su auto. Incluso bajo la terrible iluminación, Tessa reconoció los hombros anchos y a la medida, y los cuellos gruesos. Y el otro. Su corazón no solo cayó. Se hundió hasta sus zapatos, pesado y helado. Su agarre se apretó sobre las llaves en su bolsillo hasta que el metal le mordió la piel. Dejó de caminar. Estaba sola. No había cámaras aquí, ni patrones adinerados que sirvieran de amortiguador, solo el rugido lejano y resonante de un camión de basura 3 calles más allá, y el goteo constante del agua de lluvia desde las vías arriba. Detrás de los dos hombres, los faros de una enorme SUV negra se encendieron cegadoramente brillantes. El motor ronroneó un gruñido bajo y costoso que vibraba contra el asfalto mojado. La puerta trasera de la SUV se abrió de golpe. Nikolai bajó. Se había deshecho de su chaqueta de traje. Vestía solo una camisa de vestir negra, con las mangas enrolladas exponiendo antebrazos gruesos, trenzados de músculo y entrelazados con tatuajes oscuros e intrincados. Sin la chaqueta a la medida, se veía menos como un hombre de negocios y completamente como un peleador. No se veía como si perteneciera a un restaurante de alta cocina. Se veía como si perteneciera exactamente aquí, en el frío, húmedo, oscuro callejón. Caminó lentamente hacia ella. Sus pasos inquietantemente silenciosos sobre el pavimento. Los guardaespaldas se separaron sin problemas para dejarlo pasar, con sus ojos clavados en Tessa con intención letal. La mandíbula de Edne estaba tan apretada que el tejido cicatrizado en su rostro se tensaba. Nikolai se detuvo a 3 metros de distancia. No habló de inmediato. Solo la miró. Absorbió la sudadera barata, los tenis gastados, la postura defensiva, la forma en que sutilmente angulaba su cuerpo hacia la salida de la calle. «No corriste», dijo Nikolai. Su voz era un rugido bajo que se transmitía sin esfuerzo a través del aire húmedo. Hablaba en inglés. La mayoría de la gente habría tomado el dinero y agarrado un autobús fuera del estado. Tessa forzó su mandíbula a relajarse. No dejaría que su voz temblara. No aquí. No frente a ellos. Tengo un turno el jueves, dijo con franqueza. Y $5,000 apenas cubren el primer y último mes de renta, y un depósito de seguridad para un nuevo apartamento. No compra una nueva vida. La boca de Nikolai se contrajo. La misma diversión oscura se encendió en sus ojos gris pizarra. Pragmática. Eso me gusta. Me ahorra el problema de cazarte en una terminal de autobuses. ¿Qué quieres?, preguntó Tessa. El agotamiento de repente se sentía más pesado que su miedo. Dejaste una propina. Demostraste que tienes más dinero que Dios. Mantuve la boca cerrada. Transacción completa. Déjame ir a mi auto. Nikolai dio 2 pasos más cerca. Su aroma la envolvió. No la colonia barata que ella había ridiculizado, sino el olor afilado y limpio de jabón costoso, café tostado oscuro, y el tinte metálico de la lluvia fría. El dinero no fue una propina, Tessa, dijo suavemente.
Escuchar su nombre en su boca le mandó un violento escalofrío por la columna. Él no debería saber su nombre. Su gafete había estado cubierto por el peto de su delantal toda la noche. Fue un depósito. Continuó cerrando la distancia hasta que estuvo parado a apenas 1 metro de distancia. Se elevaba sobre ella, irradiando un calor gravitacional pesado. Tienes un título en lingüística de Europa del Este de una universidad estatal. Sacaste $80,000 en préstamos para asistir. Debes $4,000 en impuestos atrasados de propiedad sobre una casa en el Southwark que pertenecía a una abuela que falleció hace 2 años. Tu electricidad estaba programada para cortarse mañana al mediodía. La respiración de Tessa se cortó en su garganta. El aire frío de repente se sintió como vidrio triturado en sus pulmones. Él no solo se había sentado en esa mesa bebiendo escocés. En los 45 minutos entre que ella les llevó las bebidas y terminó su turno, su gente había destrozado toda su vida. La habían abierto y puesto todos sus miserables y desesperados secretos sobre una mesa para que él los examinara. Invadiste mi privacidad, escupió, con la voz temblando ahora, pero de furia, no de miedo. Evalué un activo, corrigió Nikolai con fluidez, con la expresión completamente desprendida. Estás en bancarrota, Tessa. Te estás ahogando. Trabajas 60 horas a la semana cargando platos para gente que no notaría si cayeras muerta en el suelo, y todavía estás perdiendo el juego. Y me vas a matar porque herí tu ego frente a tu músculo, lo fulminó con la mirada, con el pecho agitándose. Adelante. Le harás un favor a mis acreedores. Por una fracción de segundo, la sorpresa destelló en los ojos de Nikolai. Después se rió. Un sonido genuino y áspero que resonó contra las paredes de ladrillo mojado. ¿Matarte? Sacudió la cabeza, inclinándose ligeramente para que su rostro quedara a la altura del de ella. Te paraste frente a 3 hombres armados, reconociste exactamente que éramos, y en lugar de acobardarte, insultaste mi higiene en un perfecto argot callejero de Moscú. ¿Tienes idea de qué tan rara es ese tipo de arrogancia suicida? Se estiró. Tessa se estremeció, pero él no la golpeó. Casualmente jaló el borde de su capucha gris. No quiero matarte, Tessa. Quiero contratarte. Tessa lo miró fijamente, con la lluvia empezando a caer más fuerte, aplastando el cabello oscuro de Nikolai contra su frente. Lo absurdo de la declaración cortocircuitó su cerebro por un momento. ¿Contratarme?, repitió las palabras, sabiendo a ceniza. ¿Para hacer qué? ¿Insultar a tus enemigos? ¿Servir tu escocés? La diversión de Nikolai se desvaneció, reemplazada por el cálculo plano y de ojos muertos de un depredador acorralando a su presa. Dio un paso atrás, gesticulando casualmente hacia la enorme SUV negra. Tengo una reunión mañana por la noche, dijo Nikolai, con el tono cambiando a algo puramente profesional, como si estuvieran discutiendo una fusión corporativa en una sala de juntas en lugar de estar parados en un callejón oscuro con matones armados, con una facción de Brighton Beach. Son del viejo mundo, paranoicos. Se niegan a hablar inglés durante las negociaciones, y se niegan a permitir traductores conocidos en la sala. Tessa frunció el ceño, con su cerebro lingüístico activándose a pesar del terror. Si hablas el idioma, ¿por qué necesitas un traductor? Porque, dijo Nikolai suavemente, mienten. Me hablan en el dialecto formal, y se susurran entre ellos en un argot regional de los montes Urales. Creen que no captó el matiz. Necesito a alguien en la sala que entienda cada aliento que respiran, pero a quien no perciban como una amenaza. Los ojos de Tessa se movieron hacia Adné, después de vuelta a Nikolai. ¿Y crees que yo no parezco una amenaza? Pareces una mesera, dijo Nikolai sin rodeos, despojando cualquier pretensión de cortesía. Pareces una chica en bancarrota, exhausta, invisible. Te voy a llevar como acompañante decorativa. Van a ver un rostro bonito en un vestido barato. Van a asumir que estás ahí para servir bebidas y verte decorativa. No se van a censurar a sí mismos alrededor de ti. ¿Quieres que sea una espía? Susurró Tessa. Para la mafia. Quiero que seas un micrófono, corrigió Nikolai. Te paras ahí, te ves bonita, escuchas, y cuando termine, me dices exactamente qué susurraron mientras me sonreían. No, Tessa dio un paso atrás, apretando su agarre sobre sus llaves. Absolutamente no. No me voy a involucrar en tus guerras territoriales. Te voy a devolver los 5,000 ahora mismo. No quiero tu dinero. Nikolai no se movió, pero el aire a su alrededor pareció solidificarse.
La temperatura en el callejón bajó. Los 5,000 fueron solo una garantía de que no dejaras la ciudad esta noche, dijo Nikolai, con la voz cayendo a un susurro sedoso y peligroso. Si haces esto por mí mañana, voy a saldar los $80,000 en préstamos estudiantiles. Voy a pagar el impuesto de propiedad de la casa de tu abuela. Voy a limpiar el tablero por completo, Tessa. Vas a despertar el jueves y vas a ser libre. Tessa se congeló. $84,000. Era un número tan grande que ni siquiera se sentía real para ella. Era un peso invisible y aplastante que había aceptado que la sofocaría lentamente por el resto de su vida natural. Despertar y que desapareciera, ser dueña de la pequeña casa por completo, no entrar en pánico cada vez que el cartero dejaba un sobre en la ranura. Miró el rostro de Nikolai. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era un maestro de la ventaja. No había amenazado su vida. Le había ofrecido lo único que no podía rechazar. Le estaba ofreciendo un futuro. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Tessa, con la voz rasposa. ¿Qué pasa si descubren que los entiendo? ¿Qué le hacen a la acompañante decorativa colateral? Me soltó una risa oscura y fea desde las sombras. Nikolai le lanzó al guardaespaldas una mirada tan violentamente fría que el sonido murió instantáneamente. Nikolai volvió a mirar a Tessa. No lo van a descubrir, porque vas a interpretar perfectamente a la chica estadounidense tonta y sumisa. Se acercó más, con su pecho casi rozando el de ella, forzándola a inclinar la cabeza hacia arriba para encontrar sus ojos. Esta noche me demostraste que puedes convertir tu miedo en hielo. Mañana lo vas a volver a hacer. No tengo opción, ¿verdad?, dijo con amargura, con la pelea drenándose de ella, reemplazada por una resignación hueca y cínica. Las opciones son un lujo para los ricos, dijo Nikolai en voz baja, levantando una mano. No tocó su piel, pero sus nudillos rozaron ligeramente el cierre de su sudadera barata. El contraste entre su camisa a la medida y su ropa deshilachada era discordante. Tú y yo sabemos eso. Sacó un delgado teléfono desechable negro de su bolsillo y se lo extendió. Tessa miró fijamente el dispositivo de plástico. Se veía como un detonador. Si lo tomaba, la línea invisible entre su miserable vida ordinaria y su mundo de sangre y dinero se cruzaría para siempre. Pensó en el aviso de corte sobre el mostrador de su cocina. Pensó en las interminables y agotadoras horas de pie en Laura. Lentamente, con la mano temblando apenas una fracción, se estiró y tomó el teléfono. 10,000 a la semana, dijo Nikolai, con la boca curvándose en una sonrisa lenta y satisfecha. No fue cruel esta vez. Fue la sonrisa de un hombre que acababa de adquirir un juguete nuevo, muy valioso y muy peligroso. Estate lista a las 8 mañana por la noche. Mi chofer va a traer un vestido. Úsalo. ¿Y si no me queda?, gritó Tessa, con un último y débil destello de desafío en su voz. Nikolai se detuvo en la puerta. Miró por encima del hombro, con sus ojos recorriendo su cuerpo con una precisión clínica y aterradora que hizo que su rostro ardiera. Va a quedar, dijo suavemente. Se subió al auto. La pesada puerta se cerró de golpe con la finalidad de una bóveda cerrándose con llave. El guardaespaldas se amontonó sin problemas en los asientos delanteros, y el motor masivo rugió. La SUV se alejó, con sus luces traseras rojas sangrando hacia la oscuridad mojada de la calle, dejando a Tessa sola en el callejón. Se quedó de pie congelada bajo la farola parpadeante, aferrando el teléfono negro en una mano y las correas de su bolsa de lona en la otra. La lluvia empezó a caer en pesadas sábanas heladas, empapando su sudadera. Pero no se movió. Mañana ya no sería mesera. Le pertenecería a Nikolai. 10,000 a la semana, dijo Tessa, con la voz cayendo el tono frenético del miedo, asentándose en un registro frío y plano que combinaba perfectamente con el de él. Después de impuestos. La boca de Nikolai se curvó en una sonrisa lenta y devastadora. El depredador supremo no solo había encontrado un nuevo rompecabezas, había encontrado una socia. Después de impuestos, aceptó Nikolai. Después de impuestos, aceptó Nikolai. Tessa metió la tarjeta en el bolsillo de su gabardina. No dijo buenas noches. Se dio vuelta, empujó la pesada puerta abierta, y salió hacia la lluvia helada. Caminó los escalones de concreto hacia su apartamento, con la columna recta, con sus tacones baratos haciendo clic contra el pavimento con la cadencia pesada e innegable de una mujer que finalmente era dueña del suelo que pisaba. No olviden darle like, compartir
y suscribirse si amaron la increíble transformación de Tessa, de mesera exhausta a la mujer más peligrosa del bajo mundo criminal. Activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo audiodrama, y dejen un comentario abajo. ¿Habrían tomado la tarjeta negra, o se habrían alejado para vivir una vida normal? Su apoyo ayuda a mantener estas historias en marcha. Déjenme saber qué quieren escuchar después, y estén atentos para más narrativa emocionante.